porque hoy tenemos la lección 32, ya gracias Luz. Y en el pasaje que estudiamos ayer, el escritor le decía a los hermanos de esta comunidad que ellos no se habían acercado al monte Sinaí, porque al monte de Sinaí no se podía acercar nadie. Nadie. El que tocaba el monte se moría. Pero dice, pero ahora ustedes se han acercado. Y la palabra acercado significa se han aproximado. Se han acercado significa cerca. Se han aproximado a una cercanía y no hay ya más amenaza de muerte. Y entonces él le dice que es la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, los que tienen la doble porción de la herencia, al Dios, el juez de todos. Por eso nosotros los primogénitos no tenemos que tener temor a ninguna injusticia, porque tarde o temprano Dios hace justicia. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y aquí no estaba hablando de la sangre de Abel, estaba hablando de la sangre del sacrificio que presentó Abel, explicándole a los hermanos que la sangre de Jesucristo era mucho más efectiva que la sangre, aunque Abel fue justificado por su fe. Abel fue justificado por la fe, pero tenía que volver a hacer un sacrificio. Nosotros no, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, donde una vez para siempre hay un sacrificio. Y somos hechos, somos redimidos, somos comprados, y ya somos pertenencia y propiedad de Él. Y no tenemos que volver a ofrecer ningún sacrificio, simplemente creerlo por fe, y el que lo cree por fe se apropia de ese sacrificio, de un sacrificio. Es la fe que nos hace entrar. Es la fe que nos hace entrar a echarle mano a los beneficios del sacrificio. No es ningún esfuerzo humano, no es no se olviden que para ellos, no se olviden que tenían que comprar un corderito. El corderito de la Pascua, cada familia y los tenían que criar. Tenían que criar ese corderito y tenían que inspeccionarlo porque no podía tener ninguna falla. Y después de 14 días lo tenían que sacrificar. Ya cuando se habían encariñado con ese corderito, lo tenían que sacrificar. Un corderito no era barato en aquel tiempo, costaba dinero. Es decir, todo el ritual judío era caro. Había que traer ofrendas. ¿Y nosotros qué traemos? Nos acercamos al trono de la gracia por la fe. Y eso nos califica, nos da la calificación para acercarnos. Entonces, toda esa verdad que estudiamos hasta ayer a la noche, él la explicó bien, que nosotros no nos hemos acercado a Sinaí, nos hemos acercado al monte de Sión, el lugar donde Dios gobierna. El monte de Sión es el lugar donde Dios se estableció para gobernar. Pero el monte de Sión ahí no hay sangre de animales, ahí está la sangre de Jesucristo. Es decir, el sacrificio de Jesucristo permite que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, al monte de Sión. Pero ahora viene la última parte del capítulo 12, que dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Entonces le dice todo lindo, explica todo lo del monte de Sión, todos los beneficios que tenemos,
todos los beneficios que tenemos, la ciudad del Dios vivo, la compañía de millares de ángeles. La palabra compañía es la palabra fiesta, es para reunirse para una fiesta. Entonces, todo lo del monte de Sión es festivo, no es deprimente, no es temor, lleno de temor y miedo a ver si Dios recibía el sacrificio. El monte de Sión es gozo, es gozo. A su diestra hay plenitud de gozo. Ese es el concepto del monte de Sión. Pero entonces ahora dice, cuidado, que no desechen esto, no desechen al que habla. ¿Por qué? Porque eso de mirad es una palabra, mirar, pero no mirar así nomás. Es mirar con mucho cuidado, velar, guardar, vigilar. Esa es la palabra más. Vigilar. Y está en la forma imperativa, está en el imperativo. Y está en el imperativo presente. Eso significa que habla de una acción continua. Es decir, mirad es de imperativo. Pero no dice mirad, dice mirando. Porque es continuo. Es decir, nosotros no podemos mirar una vez. Tenemos que, esto es una cuestión de todos los días. Tenemos que mirar a aquel que habla. Para mí, acá no dice oigan, simplemente. Dice miren. Y aquí no está hablando, obviamente, yo no puedo mirar a Dios que me está hablando, al Señor que me está hablando, pero acá me dice que mire. Una vez Jesús usó un término muy interesante. Estaba hablando con los discípulos y les dijo, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Es interesante porque no se olviden que todo lo que nosotros... Yo no sé cómo ellos hablaban eso, decían estas cosas. Hoy nosotros sabemos que cada palabra que nosotros hablamos o oímos es una imagen. Es una imagen. Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, le digo un elefante color verde. Ahora en este momento ustedes en la mente están visualizando un elefante color verde. Porque cada palabra es una imagen. Y cada imagen es una palabra. Y especialmente en el idioma hebreo. En el idioma hebreo, el hebreo es todo. Cada palabra es una imagen. Cada palabra es una imagen. Cada nombre en hebreo tiene significado. Y entonces el escritor le está hablando a esta gente cristiana y le está diciendo, no simplemente escuchen, oigan, pero mírenlo con sus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque dice, ustedes tienen que mirar al que está hablando. Tengan siempre un ojo vigilante y abierto y no rechacen al que habla, no desechen. Y esta palabra desechen es una palabra más fuerte todavía, es despreciar, repudiar, declinar, evitar. Y yo no sé, no hablo de nadie, pero mi corazón como que se recuerda varias veces en que yo no escuché a Dios. Lo escuchaba, lo recibía, pero después no lo obedecía. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Y acá le está diciendo a los hermanos, después de haber recibido toda esta revelación de Jesús, del sumo sacerdote, del lugar que Él nos ha abierto, del acceso que nos ha dado al trono de la gracia, del perdón, de la justificación, de la obra completa y terminada. Entonces ahora está diciendo, cuidado, no desechen esto, no lo
no lo desprecien. No lo desprecien. Porque el que habla, porque aquí el que está hablando, ¿sabe quién es? Es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cuando terminó de describir el monte, lo que era el monte de Sión, dice a Jesús el mediador del nuevo pacto. Ese es el que está hablando. No solamente el que está hablando, pero dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Habla. Entonces ahora nos está diciendo, no desechen al que está hablando. ¿Y quién está hablando? Jesús. Jesús está hablando del cielo. La sangre de Cristo está hablando del cielo. Y lo que está diciendo es, no me rechacen. No me desechen. ¿Cómo puedo? ¿Por qué le está diciendo a estos hermanos que no lo desechen? Porque estos hermanos querían abandonar el sacrificio de Cristo, que era una vez para siempre, y querían volver al sacrificio en el templo judío. Entonces le está diciendo, cuidado, porque la sangre de Cristo está hablando. Y Jesús está hablando, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Cuando alguien está en algún testamento de una persona que lo incluyó en su testamento, y esta persona se muere, ya esta persona se murió, no está acá con nosotros. Entonces, ¿quién es el que maneja y el que distribuye todo el testamento? Se llama, en el Nuevo Testamento se habla del testador. Acá nosotros decimos que es un ejecutor, el que ejecuta el testamento, que normalmente es un abogado. Entonces mire lo que me está diciendo, que Jesús no solamente es el nuevo pacto, porque Él es la ofrenda, Él es la sangre derramada, pero Él también a la misma vez es el ejecutor del nuevo pacto. Él siendo la ofrenda, a la misma vez Él es el ejecutor. Entonces está hablando como ejecutor y está diciendo, vengan, acércanse. Y después la sangre de Jesucristo nos está diciendo, hubo un precio muy alto que se pagó. No desechen este mensaje, porque Él está hablando. Y la sangre de Cristo habla de cosas mejores que la sangre sacrificial que Abel derramó. Entonces, ¿sabe lo que le está diciendo el escritor? Le está diciendo, miren, Jesucristo el Mesías, el Cristo le está hablando a ustedes por medio de su sangre. No vuelvan a la sangre de animales. ¿Cómo van a volver a la sangre de corderitos? Y ahora viene una parte interesante, porque dice, a ellos, aquellos. ¿A quién les está hablando? Aquellos. ¿Y sabe a quién le está hablando? Le está hablando a los judíos. Porque ellos, escúcheme bien, ellos rechazaron la misma palabra al Dios que le habló en la tierra, en el Sinaí, a través de sus ángeles. Mire, ahora se lo voy a explicar un ratito esto, porque esto me fascinó. Dios habló en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel no lo quiso escuchar. ¿Sabe lo que le dijeron a Moisés? Le dijeron, ok, Moisés, subí, escuchá lo que Dios dice y después venía y traernos lo que dice, pero nosotros no lo queremos escuchar, porque es demasiado aterrorizante. Le tenemos miedo y no queremos escuchar. Y la voluntad de Dios nunca era hablar a través de Moisés. Dios le quería hablar directamente al pueblo. Pero ellos no quisieron, rechazaron. Entonces dice, ustedes rechazaron la voz de Dios que habló a través de sus ángeles. Mire, ahora le voy a tratar de explicar algo bien interesante. Porque en Éxodo 32, cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe la ley, dice que volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y mire lo que dice, y las tablas eran obra de Dios.
Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces Moisés, ¿sabe lo que dice acá? Lo que escribe. Moisés básicamente nos dice que él, subido allá arriba en el monte Sinaí, arriba allá, que Dios le da la Torá, la ley. Y básicamente él dice que las tablas de la ley fueron escritas directamente por Dios. De hecho dice que fue escrita por el dedo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice Moisés. Pero ¿sabe lo que dice, por ejemplo, Esteban en el libro de los Hechos? En el Nuevo Testamento. Esteban, cuando le está predicando, antes de que lo maten, le está predicando a los religiosos judíos y le dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Y vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esto es lo que dice Esteban. Esteban dice que había un ángel que le estaba hablando y que después la ley fue recibida por disposición. Ahora le voy a decir lo que significa eso. Disposición de ángeles. Éxodo 31 otra vez. Moisés dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero ahora Esteban me dice que había un ángel que estaba hablando a Moisés y que la ley fue dada por disposición de ángeles. Pablo después dice, esto fue Esteban, que fue el primero que recibe esta revelación, que en el monte Sinaí arriba con Moisés había ángeles y que la ley fue dada por disposición de ángeles. Gálatas 3, ahora viene Pablo y Pablo recibe la misma revelación años después de Esteban, porque Esteban, cuando habla esta revelación, todavía Pablo no era salvo. Ahora Pablo, después de varios años, le escribe a los Gálatas y le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador era Moisés, porque Moisés era el que le tenía que entregar la ley al pueblo. Pero dice que fue ordenada, que dicho sea de paso, es la misma palabra en griego de disposición de ángeles. La misma palabra. Acá él dice, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hebreos 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cuánto más ahora? Si aquellos recibieron una ley a través de ángeles, ¿cuánto más ahora es que nos está hablando directamente Jesucristo, el Mesías? Entonces, fíjese qué interesante esto. Moisés se sube arriba, recibe la Torá, seguro que vio ángeles, porque donde estaba la presencia de Dios siempre había ángeles. Pero no lo dijo. No se lo dijo a la gente, al pueblo. Es después, en el nuevo pacto, hay ciertas verdades que Dios se las revela a la gente del nuevo pacto. A la gente del viejo pacto no se la reveló. Porque la gente del nuevo pacto recibe revelación por el Espíritu Santo y la gente del nuevo no. La gente del viejo no. Entonces, porque uno puede decir, momentito, entonces, porque yo me hice la pregunta honesta, entonces, ¿quién escribió la Torá? ¿La escribió Dios o la escribieron los ángeles? Bueno, aquí me dice que la escribió Dios, pero fue entregada por disposición. Y la palabra es por instrumentalidad. Ellos fueron los instrumentos que entregaron lo que Dios había escrito. Miren,
usted sabe, ¿se acuerda de Zacarías? Zacarías era interesante. Zacarías dice que recibía revelaciones. Y entonces dice que estaba el ángel que caminaba conmigo. Lo llama así, el ángel que caminaba conmigo. El ángel que andaba conmigo. ¿Y por qué el ángel que andaba con él? Porque el ángel le tenía que explicar todo lo que le estaba recibiendo de Dios. Lo que Dios estaba hablando era demasiado, entonces había un ángel que se lo explicaba. Zacarías. En todo el libro de Zacarías caminó con un ángel que andaba al lado de él. Y que el ángel le decía, ¿entendiste lo que escuchaste? Y el ángel le decía, mira, es esto. Entonces en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento había ángeles que podían entregar las verdades de Dios. Era Dios el que estaba hablando. Por ejemplo, a mí me encanta esta expresión de Abraham. Y vino la palabra de Jehová a Abraham durante la noche. Si usted puede pensar, bueno, eso significa que Abraham escuchó la voz de Dios, la palabra. No, la palabra es una persona. Entonces, ¿quién venía en una visión? Porque espérese, cuando la Biblia dice que la palabra de Jehová vino a Abraham en visión de noche, visión significa mirar. Entonces yo tengo que estar mirando algo. Entonces, ¿por qué dice que vino la palabra? Que vino la palabra. ¿Quién es la palabra? Siempre Jesús fue el mediador. Pero dice que vino a través de una visión, es decir, Abraham lo vio. Jesús lo dijo. Abraham se regocijó cuando vio mi día, porque me conocía bien. Entonces, ustedes entienden que hay algunas verdades, esto es medio complicado parece, pero hay algunas verdades que en el Antiguo Testamento no están completas. Usted sabe lo que dice Hebreos, que Dios en diferentes maneras y en diferentes tiempos, y la palabra es en diferentes porciones. Dios le habló a los padres a través de los profetas. Entonces lo que Dios estaba dando, ¿no?, era una porción nada más, era un pedacito. Por eso Moisés no dijo nada de ángeles. Pero ahora en el nuevo pacto, aleluya, con el Espíritu Santo, ahora Esteban dice, no, que fueron los ángeles que ordenaron esto, fueron los ángeles que arreglaron esto, fueron los ángeles que fueron los instrumentos. Pablo dice lo mismo. Y el escritor de los Hebreos, que escribe después de Pablo, también dice lo mismo. Entonces fíjese, Esteban fue el primero que recibió esta revelación. Después fue Pablo. Y al final fue el escritor a los Hebreos, que no sabemos quién es. Y a mí esto me muestra algo, me muestra que la revelación de Dios a nosotros Él no nos mostró todo en el antiguo pacto, nos mostró porciones. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, porque en estos últimos días Dios nos ha hablado en Cristo Jesús. ¿A quién constituyó como heredero de todas las cosas? Heredero de todas las cosas. Quiero compartirle algo. Estaba hablando con mi hermano Daniel y me compartió una verdad acerca de esto, de que él es el heredero de todas las cosas. Y me compartí, se la quiero compartir porque es poderosa la verdad. Mire lo que dice, que Jesús es el heredero. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue hecho Cristo el heredero? En la eternidad. En la eternidad. Él fue hecho heredero antes de la fundación del mundo. Le voy a decir más. Él fue hecho heredero, dice, de todas las cosas. Entonces, lo que me está diciendo ese pasaje es que Cristo fue hecho heredero de cosas que todavía no habían sido creadas. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Sabes lo que significa?
que si Dios dice que nosotros somos herederos no por lo que producimos, somos herederos por lo que somos. Jesucristo fue el heredero antes de crear cualquier cosa. Y nosotros somos bendecidos y herederos no por lo que producimos, no por lo que hacemos, no por lo que nada, es por lo que somos. Amén. Seamos herederos. Caminemos como herederos. Entonces, mire, los ángeles entonces cooperan como instrumentos para entregar a la ley de Moisés. Y entonces dice, cuidado con el que habla. El que habla. Y entonces dice, si ellos no escaparon, porque los israelitas, por rechazar lo que Dios dijo en el Sinaí, se murieron todos en el desierto. Se murieron. Entraron dos, Josué y Caleb. Los demás quedaron muertos en el desierto. Y Josué y Caleb entraron porque tuvieron fe. Pero los otros no tuvieron fe y despreciaron lo que Dios dijo. Y no escaparon. Y entonces, si Dios, hablando a través de ángeles, que habían sido enviados por Dios, eran mensajeros, si ellos no desecharon esa palabra, dice, ¿cuánto más ahora que del cielo habla a través de su Hijo glorificado? ¿Cuánto más? Es decir, si Dios juzgó a esa generación por una palabra que les dio, dada a través de ángeles, dice, ¿cuánto más ahora que Dios nos está hablando del cielo a través de su Hijo? Y claro, dice que ese, el que habló en el Sinaí, dice que sacudió la tierra. ¿Sabe por qué? Es que literalmente sacudió la tierra. Del monte de Sinaí no se podía acercar a nadie porque había terremotos. Terremotos, tempestad. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de eso? Oscuridad, terremotos, tempestad, tormenta. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando era muy poderoso. Pero dice, si aquel que habló, y habló en tormentas y terremotos, e hizo temblar la tierra, sacudió la tierra, ahora que está hablando a través del Hijo, dice, va a llegar un tiempo en el futuro, y mire lo que dice, es interesante, va a llegar un tiempo futuro en que Dios no solamente sacudirá la tierra, pero sino los cielos. Los cielos. Permítame. En la Biblia se habla de cielo y de los cielos. El cielo es lo que nosotros vemos, el espacio. Pero los cielos son las atmósferas espirituales. Nosotros sabemos en una manera muy simplística, que tenemos el primer cielo, que es el espacio, el segundo cielo, que es los lugares celestiales, y después está el tercer cielo. Yo personalmente creo que hay mucho más de 3. No sabemos, porque acá no encaja esto. No encaja. Dios es un Dios eterno y se va por el otro lado. Nos sobrepasa. Pero dice que si Él hizo temblar la tierra, ahora va a hacer temblar los cielos. ¿Y qué significa eso? Y que todos los ambientes y atmósferas espirituales también van a ser sacudidas. Y saca la profecía de Ageo 2. Ageo 2 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, no a algunas naciones, todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera, la última gloria, será de esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Claro, esta profecía se va a cumplir, ¿no?, durante la gran tribulación, es decir, durante la gran tribulación va a temblar todo. Todo va a ser sacudido. Van a haber terremotos, explosiones, muerte, de todo.
y todos los cuerpos celestes, las estrellas van a caer del cielo. Y nosotros estudiamos eso cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Terremoto por toda la tierra. De hecho, cuando el Mesías toque la tierra, en el monte de los Olivos, ahí sí que va a haber un terremoto. Y ese es el final de la gran tribulación, ¿no? Pero esta palabra tiene una aplicación para hoy. Porque Dios, al final de este pasaje dice, porque Dios es fuego consumidor. No dice porque Dios será fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Entonces, sí es verdad que en la gran tribulación van a haber todo el cielo va a ser sacudido, los cielos van a ser sacudidos, la tierra va a ser sacudida, el mar va a ser sacudido, todo va a ser sacudido. Pero hoy estamos viendo esto. Hoy todas las naciones de la tierra están siendo sacudidas. Todas. Aquí no se salva a nadie de este sacudimiento. Nadie. Y no solamente eso, pero dice, y esta frase aún una vez indica, y ahora me explica la remoción de cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Por qué el sacudimiento? Porque Dios va a remover, y remover significa transferir de un lugar a otro. ¿Y qué va a remover? Cosas movibles, obvio. Lo que no está atornillado al piso, lo que no está fijo en el piso, se cae. Pero aquí me dice, mire, como cosas hechas. ¿Saben lo que significa esta palabra cosas hechas? Cosas manufacturadas. Cuando algo es manufacturado, esa palabra empieza con la palabra ¿qué? Mano. Manufacturado significa que alguien está usando las manos. Y ustedes saben bien, especialmente en la iglesia y en el mundo, hay un montón de cosas hechas, cosas manufacturadas que nosotros nos hemos inventado. Y le buscamos una base teológica, una base bíblica. No. Hay cosas que nosotros nos hemos inventado y la hemos establecido como verdades bíblicas que no están en la Biblia. No están. Y no quiero dar ejemplos porque si no nos quedamos toda la noche. De verdad, de verdad. Y algunas veces son cosas pequeñas, cosas sin mucho significado, pero las inventamos nosotros, la religión la ha inventado. Hay cosas que nosotros todavía seguimos acarreando desde la Edad Media. Hay algo que, por ejemplo, nosotros heredamos muchas cosas de la cultura griega, ¿sí? Y esto no es nada, esto no es lo que le voy a decir, pero le doy un ejemplo simple, ¿está bien? Un ejemplo simple. Ustedes saben bien que Jesús, cuando enseñaba, no estaba parado, nunca se paraba. Los rabinos enseñan sentados. ¿Saben quiénes eran los que hablaban detrás de un púlpito o sobre un púlpito? Los filósofos griegos. Los filósofos griegos se paraban en la plaza sobre una caja, sobre algo, y para que los vean. El rabino judío nunca. Se sentaba sobre una piedra, una roca. Y nosotros entonces, pero mire, entonces nosotros hemos tomado todo ese concepto de púlpito, entonces de micrófono, de todas estas cosas. ¿Y qué hacemos? Hemos elevado, no físicamente, pero también algunas veces psicológicamente, hemos elevado al que está hablando y le damos un micrófono para que nos hable bien fuerte. Y algunas veces hemos hasta endiosado
a los que están predicando. Bueno, todo eso sale de cosas hechas. No hablemos no hablemos de la música, no hablemos de las ofrendas, no hablemos de nada de eso, porque hay cualquier cantidad de cosas que nosotros nos hemos inventado. Y entonces, ¿qué pasa? Muy bien, no hagamos ningún cambio. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, yo voy a traer terremoto. Yo lo voy a remover, yo voy a sacudir todo. Sacudir todo. Y los que se creen que no sé, que estamos... Dios se va a encargar. Es interesante que cuando nosotros queremos introducir cambios, hacemos mucho daño. Dañamos muchas cosas. Mejor que lo haga Él. Mejor que Él haga. Entonces, va a haber una... Y yo sé que esto está a lo mejor probablemente hablando de lo que va a suceder en la tribulación. Porque en la tribulación va a haber un cielo nuevo, una nueva tierra. Todo lo que fue hecho va a ser removido y Dios va a establecer su reino. Todo lo creado, eso va a pasar. Ustedes saben bien que la tierra pasará. El cielo pasará. Pero la voluntad de Dios y la palabra de Dios nunca pasará. Y básicamente al final va a haber un nuevo universo. Porque Dios va a remover todo lo que está mal hecho. Y mírenlo cómo Él termina. Termina así. Si Él va a hacer eso, entonces dice, así que, por lo tanto, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿No ve? Que este reino inconmovible no va a ser en el futuro. Nosotros lo estamos recibiendo. Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es un fuego consumidor. Es decir, con temor. ¿Sabe lo que es el temor de Dios? ¿Le puedo definir mi definición del temor de Dios? El temor de Dios es este. El temor de Dios es tener una conciencia diaria, continua, de que un día yo le voy a tener que dar cuentas a Dios por mi vida. Le voy a tener que dar cuentas por todo. Si eso no me da temor, mi conciencia no está funcionando bien. Porque el temor de Dios está basado en que yo voy a tener que dar cuentas. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas. Y cuanto uno más se acerca a Dios y más sabe y más aprende, más cuenta todavía. Más cuentas todavía. Sí. Y por eso tenemos que tener ese temor piadoso, ese miedo piadoso, temor. Es interesante que esta palabra acá, miedo, hay dos palabras para miedo, dicho sea pasa en el Nuevo Testamento. Hay una que nosotros la usamos, que es la palabra phobos, de donde sacamos la palabra fobia. ¿No? Fobia. Aracnofobia. Eso significa miedo a las arañas. ¿No? Fobia significa miedo, terror, temor. Y phobos significa un temor, un miedo que se te manifiesta cuando aparece un peligro. Cuando hay un peligro, phobos, fobia. Acá no es la palabra fobia, es otra palabra que implica, yo entiendo el peso de lo que estoy haciendo y lo hago con temor y temblor. No lo hago porque hay un peligro. No, lo hago porque un día yo le voy a tener que dar cuenta a Dios, nada más. Entonces dice, aquí, porque estamos recibiendo un reino inconmovible, entonces vamos a servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Reverencia es con humildad, como yo me tengo que inclinar, tengo que hacerlo con reverencia ante Dios. Lo que yo hago, lo hago para Dios, no para ninguno más. Lo hago con la reverencia a Dios, ¿no? Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Claro, aquí Él está, nosotros usamos esta palabra. Dios es un fuego consumidor. Sí, porque Él está usando
el modelo del monte Sinaí. Dice, sí, miren que allá bajaba fuego del cielo, ¿eh? Y todavía Dios tiene eso en su carácter, Él es un fuego, pero el fuego de Dios allá en el monte Sinaí quemaba. El fuego de Dios en el monte de Sión purifica. Purifica. Sí, Diego, ya sé. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque tenemos que buscar entender lo que Dios nos está diciendo. Y es el mensaje final del capítulo 12 que dice, ¿estás volviendo a las obras de la carne, a los esfuerzos humanos? Cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Y aquí el énfasis es este. Cuando Dios estaba hablando del Sinaí, estaba hablando una palabra entregada por ángeles, con unas promesas, con la ley. Si ustedes hacen esto, yo hago esto, y lo otro. Y ustedes rechazaron todo eso. Pero ahora no está hablando la ley de Moisés. Ahora está hablando directamente el Cristo glorificado y el sumo sacerdote. El que te está ofreciendo su sangre. Que te está ofreciendo vida eterna. Entonces dice, si aquellos que desecharon algo, la ley de Moisés, les costó todo, dice, por favor, no desechen lo de Cristo. No desechen lo de Cristo. No desechen el valor y el sacrificio de la obra de Cristo por nosotros y el amor de Cristo. Es verdad, si yo vuelvo a pensar que me puedo ganar la salvación con mis propios esfuerzos, entonces no entiendo lo que Cristo hizo por mí. No entiendo. Lo que Cristo hizo por mí, lo finalizó, lo completó. Y está a nuestra disposición por su gracia a través de la fe. Por eso somos salvos. Bueno, el lunes próximo, el lunes próximo. Amén. El lunes próximo empezamos, espero que antes de fin de año terminemos el capítulo 13. Y el capítulo 13 es más práctico porque son los últimos consejos. Pero piensen estos hermanos judíos, miren lo que recibieron. Miren esta tremenda carta que reciben. Qué tremenda revelación. Y le voy a decir lo último que le quiero decir. Esta carta fue escrita en el idioma griego. ¿Ok? ¿Está bien? Pero le voy a decir cómo está escrita. Está escrita en un griego nítido, gramaticalmente perfecto. Pablo no escribía así. Pablo era un desastre cuando escribía. Pablo no creía en puntos, comas, una sentencia por acá completa. Escribía algunas veces, Pablo en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 11, no, eso toda una sentencia entera, sin punto y coma. Escribía, ¿qué le escribía? No le ponía. Y algunas veces no mezclaba cosas, a propósito, ¿no? Porque ese era el estilo de él, no el escritor de los Hebreos. El que escribió esta carta era un erudito. Y no solamente un erudito, pero conocía la ley al dedillo. Porque acá él habla de tantas verdades del Antiguo Testamento. Entonces, por eso yo no creo que Lucas era griego. Y puede ser que alguien le dictó la carta y Lucas la editó, puede ser. Pero el que estaba escribiendo acá conocía la ley judía, ¿no? Claro, por eso mucha gente cree que fue Pablo, porque Pablo sí era un doctor de la ley. Hay teorías de que fue Pablo, que se la dicta Lucas y que Lucas entonces edita. Me gusta esa es la que más me gusta. Que Pablo fue el que dicta y que Lucas, como Lucas estaba con Pablo,
hasta el último momento en la cárcel en Roma, siempre lo acompañó, posiblemente esa, no sabemos, son puras conjeturas. Pero sabemos que esta carta es sumamente valiosa, es fundamental para entender, y otra vez le repito, ¿qué verdad yo saco de este libro, de esta carta? Que Jesús es mi sumo sacerdote. Esa es la verdad. Y todo lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que no era completo, Jesucristo lo hizo a la perfección y lo consumó todo. Y Él presentó la sangre y él se presentó al trono y Él hizo toda la obra de redención. Y ahora ya no es más por como hacía el Moisés, que salía después y tomaba una rama de hisopo y mojaba a la gente con la sangre del cordero. Ahora no, ahora por la fe nosotros somos lavados, no unas gotitas, lavado de pie y cabeza por la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos acceso al trono de la gracia. Muy bien, yo creo que va a seguir. Gracias, Luz.